1911 y 1916, tres de los barcos más grandes y avanzados del mundo sufrieron accidentes que pusieron en riesgo cientos, y luego miles de vidas. Tres promesas de ingeniería, tres símbolos del progreso industrial, tres sistemas diseñados para ser seguros. Y en los tres casos, una misma persona estaba a bordo. No como pasajera adinerada, no como oficial, no como diseñadora del barco, sino como parte del personal. Su nombre era Violet Jessop, y su historia no habla de suerte. Habla de confianza ciega en sistemas que no estaban preparados para fallar. A comienzos del siglo XX, el Océano Atlántico era un escenario de competencia industrial. Reino Unido y Alemania disputaban no solo velocidad, sino prestigio. Cada nuevo transatlántico debía ser más grande, más rápido y seguro que el anterior. El progreso no era solo una aspiración, era una demostración de poder blando. En ese contexto, nacieron los gigantes de la White Star Line. Barcos diseñados para transmitir una idea muy concreta: dominio absoluto frente al mar, casco de acero, compartimentos estancos, puertas hidráulicas. Tecnología que, según sus diseñadores, hacía prácticamente imposible un hundimiento. La palabra insumergible no figuraba en los manuales técnicos. Los grandes naufragios parecían pertenecer a otra era, un pasado superado por la ingeniería moderna. Viajar en uno de esos barcos no era solo cruzar el océano, era confiar en que la tecnología había domesticado el riesgo. Como nunca, cientos de personas se embarcaban en travesías que pocos años atrás habrían parecido aventuras inciertas. Ahora eran vacaciones. El océano seguía siendo el mismo, pero la percepción había cambiado. Y cuando la percepción cambia antes que la realidad, los errores no desaparecen, solo se vuelven invisibles. En junio de 1911, el RMS Olympic inició su servicio. Era el mayor transatlántico del mundo en ese momento. Más de 45.000 toneladas. Capaz de transportar más de 2.400 pasajeros y cerca de 900 tripulantes. Un símbolo de estabilidad y dominio técnico. Entre la tripulación se encontraba Violet Jessop, de 23 años. No era pasajera. Era miembro del personal a bordo. Parte de la estructura invisible que sostenía la experiencia de lujo. El 20 de septiembre de 1911, mientras navegaba cerca de la isla de White, el Olympic se cruzó con el HMS Hawke, un crucero de guerra británico. Ambos buques avanzaban en paralelo, a corta distancia. El Olympic, por su tamaño y desplazamiento, generaba una fuerte succión de agua alrededor del casco. Ese efecto era conocido, pero no completamente comprendido en barcos de esa escala. Cuando el Olympic realizó una maniobra de giro, la succión alteró la trayectoria del Hawke. El buque militar fue literalmente arrastrado hacia el costado del transatlántico. El impacto abrió un gran agujero en el casco del Olympic. A bordo viajaban más de 2.000 personas. No hubo tormenta, no hubo iceberg, no hubo fallo estructural catastrófico. Fue una combinación de exceso de confianza y mala gestión de la maniobra. La investigación oficial concluyó que el Olympic había navegado demasiado cerca y subestimado los efectos físicos de su propio tamaño. El sistema no falló por debilidad. Falló por asumir que su escala no tendría consecuencias. El Olympic no se hundió. No hubo muertes, pero el barco quedó seriamente dañado y tuvo que regresar a puerto para reparaciones extensas. El sistema había sido probado y había resistido, pero ya no era intocable. Violet estaba allí, y cuando el barco volvió al servicio, ella también. Un año después del accidente del Olympic, la White Star Line presentó su obra más ambiciosa, el RMS Titanic. No era simplemente un barco más grande, era el mayor objeto móvil jamás construido por el ser humano hasta ese momento. Más de 46.000 toneladas, 269 metros de eslora. Capacidad para más de 2.200 personas entre pasajeros y tripulación. Pero el tamaño no era su principal argumento. Era la seguridad. El Titanic incorporaba un sistema de compartimentos estancos
capaces, en teoría, de mantener el barco a flote, incluso si varios se inundaban simultáneamente. Las puertas hidráulicas podían cerrarse desde el puente en cuestión de segundos. El diseño transmitía una idea clara: redundancia, control, previsión. La ingeniería había anticipado el fallo y lo había neutralizado. La prensa no tardó en resumirlo en una palabra que no figuraba en los planos, pero sí en el imaginario colectivo: insumergible. Viajar en el Titanic no era solo cruzar el Atlántico, era formar parte de una demostración de supremacía tecnológica. Primera clase con lujos comparables a los mejores hoteles europeos. Electricidad constante. Telégrafo inalámbrico. Estabilidad superior. El riesgo parecía una reliquia del pasado. Cuando el Titanic zarpó en abril de 1912, no representaba una aventura peligrosa. Representaba la culminación del progreso. Entre las más de 2.000 personas a bordo, se encontraba nuevamente Violet Jessop, miembro de la tripulación. Había estado en el Olympic cuando el sistema mostró su primera grieta. Ahora embarcaba en el barco que prometía no tener ninguna. El 14 de abril de 1912, el Titanic navegaba por el Atlántico Norte. Había recibido múltiples advertencias de hielo durante el día. Algunos mensajes fueron entregados al puente. Otros no recibieron la misma atención. El barco mantenía una velocidad cercana a los 22 nudos. Era casi la máxima posible. La noche estaba despejada y el mar inusualmente calmo. Sin olas, rompiendo contra los bloques de hielo, la superficie era más difícil de leer. A las 23:40, los vigías divisaron un iceberg directamente en la ruta. La orden fue girar y luego detener motores. Pero el Titanic no estaba diseñado para reaccionar con rapidez. Su tamaño era una ventaja en estabilidad y una desventaja en maniobra. El casco rozó el iceberg. No fue una colisión frontal. Fue un desgarro lateral. 6 compartimentos estancos comenzaron a inundarse. El diseño podía soportar 4, no 6. El sistema no había fallado en teoría. Había sido superado en la práctica. Solo había botes suficientes para poco más de la mitad de las personas a bordo. No porque se creyera imposible evacuar, sino porque el reglamento marítimo de la época no exigía más. La normativa no había evolucionado al ritmo del tamaño de los barcos. Durante las siguientes 2 horas y 40 minutos, el Titanic se inclinó lentamente. Violet Jessop estaba trabajando cuando comenzaron las órdenes de evacuación. Fue asignada a un bote salvavidas. No por azar, sino porque la tripulación femenina debía ayudar a tranquilizar a los pasajeros. Su bote descendió antes de que el barco desapareciera bajo el agua. Horas después, fue rescatada por el Carpathia. Había sobrevivido al hundimiento de Titanic. Más de 1.500 personas no. Sobrevivir al hundimiento de un gran transatlántico es extraordinario. Sobrevivir a 2 incidentes marítimos graves es estadísticamente improbable. Después del Olympic y del Titanic, lo esperable habría sido abandonar el mar, cambiar de ruta, cambiar de profesión, cambiar de vida, pasar el resto de los años observando el océano desde tierra firme. Violet Jessop hizo lo contrario. Siguió trabajando como miembro de la tripulación en barcos de pasajeros. No escribió memorias inmediatas, no dio entrevistas, no se convirtió en una figura pública. No era considerada una superviviente excepcional. Era simplemente parte del personal marítimo. El mar seguía siendo su lugar de trabajo, y eso es lo que vuelve su historia difícil de clasificar. No sabemos si era confianza. No sabemos si era normalización del riesgo. No sabemos si era simplemente necesidad económica. Lo único observable es esto. Después de sobrevivir a 2 de los accidentes más notorios de la navegación moderna, no existía ninguna razón para creer que podría haber un tercero. Y sin embargo, lo hubo. En 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Los grandes transatlánticos dejaron de ser símbolos de lujo. Pasaron a ser recursos estratégicos. El Britannic, tercer barco de la misma clase que el Olympic y el Titanic, fue reconvertido en buque hospital. Sus interiores fueron adaptados para transportar heridos. Camillas,
en lugar de salones. Personal médico en lugar de turistas. Violet Jessop volvió a embarcarse. Esta vez, como parte del personal médico auxiliar. El 21 de noviembre de 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, el Britannic sufrió una explosión. Probablemente una mina naval colocada por fuerzas alemanas. El impacto no fue inmediato como el del Titanic, pero fue más rápido. El agua comenzó a entrar a gran velocidad. El capitán intentó llevar el barco hacia la costa para vararlo y evitar un hundimiento total. Mientras tanto, comenzaron los preparativos de evacuación. A diferencia del Titanic, el Britannic tenía suficientes botes. Había aprendido de la tragedia anterior. Pero la inclinación del barco, sumada al movimiento de las hélices, aún en funcionamiento, creó un nuevo riesgo inesperado. Algunos botes fueron lanzados antes de que las máquinas se detuvieran. Las hélices, todavía girando bajo el agua, succionaron al menos 2 embarcaciones. Personas murieron en segundos. Violet estaba a bordo. Cuando el barco comenzó a hundirse, se lanzó al agua. No fue evacuada con calma esta vez. Fue arrastrada hacia abajo por la fuerza del barco, que desaparecía bajo la superficie. Golpeó su cabeza contra la quilla. Logró liberarse. Logró salir a la superficie. Sobrevivió. El Britannic se hundió en menos de una hora. Era la tercera vez que Violet presenciaba el fracaso de un sistema que prometía seguridad. Y la tercera vez que salía con vida. Sobrevivir a un naufragio puede atribuirse al azar. Sobrevivir a 2 puede explicarse como coincidencia. Sobrevivir a 3 obliga a hacer una pregunta distinta. No sobre Violet, sino sobre el sistema. Los 3 barcos en los que estuvo a bordo compartían algo más que una estructura similar. Compartían una promesa. Seguridad, control, dominio técnico. Y en los 3 casos, el sistema no colapsó por completo. Funcionó hasta que dejó de hacerlo. El Olympic resistió, pero reveló una falla en la comprensión de su propia escala. El Titanic incorporaba redundancias, pero fue superado por un escenario no previsto en su diseño operativo. El Britannic había aprendido del Titanic, pero la guerra introdujo una variable que la ingeniería civil no había contemplado. No fueron fallos idénticos, fueron contextos distintos que expusieron el mismo límite: la confianza excesiva en que todo riesgo puede ser anticipado. Violet Jessop no era ingeniera. No diseñó compartimentos estancos. No redactó normativas marítimas. No decidió velocidades. Era parte de la estructura que sostenía esos sistemas. Y sin proponérselo, se convirtió en testigo repetido de sus límites. En su época, no fue celebrada como superviviente extraordinaria. No fue presentada como símbolo. No fue convertida en mito. Su historia permaneció casi invisible durante décadas. Tal vez porque incomoda, porque nos recuerda que el progreso no elimina el riesgo. Lo administra. Y a veces, lo subestima. Hay historias que no siguen el plan. Sistemas diseñados para evitar el error, que fallan. Momentos donde la tecnología prometía control absoluto. Y aún así, la realidad impuso sus propios límites. Violet Jessop no cambió el rumbo de los barcos. No tomó decisiones estratégicas. No rediseñó sistemas. Pero estuvo allí. 3 veces. En el punto exacto donde la promesa del progreso encontró su frontera. Esta historia no trata de suerte. Trata de cómo incluso los sistemas más avanzados pueden ser superados por variables que no estaban en el cálculo. Eso es lo que exploramos aquí. Eventos donde todo parecía estar bajo control hasta que dejó de estarlo. Esto es Historia fuera de guión. Si te interesa entender los momentos en que el sistema funcionó como estaba previsto y aún así, el desenlace fue distinto, suscríbete al canal y dime en los comentarios, ¿crees que estas tragedias fueron cuestión de azar o de exceso de confianza?